Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de la elasticidad. Eh, que es, bueno, un tema que ya hemos tocado en otras clases. Ya hemos visto un poquito lo que es la elasticidad. Incluso hemos estado viendo lo que es la elasticidad de la oferta, la elasticidad de la demanda. Hemos incluso hablado de la elasticidad en el mercado de factores, que precisamente esta teoría del mercado de los factores fue la clase o fue el tema que vimos en la clase anterior. Es por ello que precisamente a efecto de ir recordando un poquito lo que vimos en la clase anterior, me gustaría pues hacer un pequeño repaso, aprovechando, o más bien para sí, pues aprovechando que el tema del día de hoy es la elasticidad y pues también para tratar de relacionarlo con el mercado de los factores, porque también hablamos un poquito del tema de la elasticidad. Vamos a ver la elasticidad de manera general, que como les decía, ya la hemos visto en otros puntos, en otras clases, pero ahora vamos a enfocarnos meramente en lo que es la elasticidad, que si bien como ya la hemos visto, pues ya más o menos la comprendemos un poco, ya sabemos más o menos de qué se trata, pero evidentemente pues la elasticidad tiene ciertos asegúnes que vamos a ver el día de hoy. Antes de eso, como les comento, vamos a hacer un pequeño repaso en donde vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior veíamos entonces la teoría de los factores. Veíamos que los factores de la producción son la tierra, son el trabajo, la capital y también hay quienes agregan las habilidades empresariales o en este caso podríamos englobarlo todo en tecnología. Hay quienes establecen que son cuatro y quienes establecen que nada más son tres, ya depende pues de cada teórico. Aquí lo importante es que sepamos que existen factores de la producción, que todos estos factores se unen en una empresa y con ellos la empresa produce. Básicamente la empresa es la estructura que organiza estos factores de la producción. Decíamos que este mercado de factores es determinante o es fundamental para comprender cómo se fijan los precios y las cantidades de los recursos que las empresas utilizan en la producción. Básicamente, por esto está relacionado con el tema de la elasticidad. Veíamos que hay diversos factores bueno, diversos elementos que influyen en la demanda, en la oferta de factores y que por eso hay una elasticidad. Precisamente el cómo se varían los precios, el cómo varían las cantidades de recursos, a eso es lo que llamamos elasticidad, como ya lo vimos. También cuando veíamos el tema de la oferta y de la demanda, vimos que a la variación de precio por aumento de la demanda o a la variación de precio por aumento de la oferta, también se le llamaba elasticidad. Pero bueno, ahorita vamos a verlo más específicamente. Por eso quiero que repasemos esto, porque ya hablamos un poquito de lo que es la elasticidad y de los factores que influyen dependiendo de si se trata de mercado de factores, dependiendo si se trata de mercado de oferta, de demanda, este tipo de cosas. Decíamos entonces que existe una demanda de factores, hay diversos aspectos que afectan la demanda de los factores, como los avances tecnológicos, como también la rentabilidad de los factores, los precios de otros factores que pueden ser sustitutos o que pueden ser complementarios. Y decíamos que estas variaciones, a qué tanto varía la demanda de un factor por estos elementos, a eso le llamamos elasticidad. Por otro lado, decíamos que también la oferta de factores está influenciada por diversas variables, incluyendo las preferencias de los individuos entre el trabajo y el ocio,
también dependiendo de su nivel de riqueza, de las oportunidades disponibles en el mercado y veíamos cómo todos estas variables afectan la disposición de los individuos a ofrecer su trabajo o a ofrecer su capital. Eh, de hecho, en esa misma clase decíamos cómo la elasticidad de la oferta mide la respuesta entre la cantidad ofrecida ante los cambios de precios y veíamos cómo esto es crucial para comprender el cómo se equilibran los mercados. Como les decía, en la clase anterior vimos cómo esta variación en la oferta de los factores se le llama elasticidad. Básicamente yo creo que esto era lo que estaba más relacionado con el tema del día de hoy. Eh, Tal vez, bueno, también tal vez es necesario recordar el tema del mercado de trabajo, donde decíamos que pues también hay otros aspectos que influyen en este factor de la producción que es el trabajo, o más bien en el mercado de este trabajo. Decíamos que influyen situaciones como los sindicatos, las negociaciones colectivas, las diferentes causas y tipos de desempleo, como el desempleo friccional, estructural, el cíclico, y todos estos aspectos determinan también la variación en este mercado laboral. Y por último, decíamos también que el mercado de capital también está supeditado a diversos factores. eh, Decíamos también que estos se determinan con los intereses, con la rentabilidad, las decisiones de inversión de las empresas, las políticas monetarias, las políticas fiscales del gobierno. Todos estos influían en un mercado de capital, lo que afectaba pues directamente a los intereses y también a la disponibilidad de crédito. Básicamente con esto pues ya agotamos el repaso que quería dar. Únicamente quería que se dieran cuenta cómo ya hemos utilizado este concepto de elasticidad en otras clases. Como les decía, lo utilizamos justamente en la clase anterior para ver cómo a esta variación entre los diferentes factores de la producción pues se le llama también, se le llama elasticidad, eso la elasticidad. Eh, Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con la clase del día de hoy, pero antes de comenzar, pues me gustaría que hablarles del objetivo de la clase. Al finalizar este tema, el objetivo es que ustedes sean capaces de comprender y que también sean capaces de aplicar el concepto de elasticidad en el comercio, en el análisis económico, perdón. Esto incluye pues la capacidad de calcular, de interpretar diferentes tipos de elasticidad, como la elasticidad precio de la demanda, que ya la vimos, la elasticidad de ingreso de la demanda, que también ya la vimos, la elasticidad cruzada. También que ustedes tengan la capacidad para evaluar la respuesta de los consumidores y también de los productores a cambios en los precios y otros factores económicos. El objetivo es que ustedes desarrollen habilidades para utilizar la elasticidad como una herramienta para la formulación de políticas económicas, para la toma de decisiones empresariales y también para la predicción de cambios en el comportamiento del mercado, mejorando así su capacidad para realizar análisis económicos fundamentados y también estratégicos. Dicho esto, denme oportunidad de compartir pantalla y comenzamos con la clase del día de hoy. Ok, ya se alcanza a apreciar la presentación del día de hoy. Como les decía, el tema del día de hoy es la elasticidad. Y para comenzar, ya introduciéndonos en este tema, me gustaría precisamente comenzar con una pequeña introducción en donde vamos a abordar la definición de la elasticidad, vamos a ver un poquito de su importancia y también los tipos de elasticidad. Eh, Primero vamos a comenzar definiendo qué es la elasticidad. Ya hemos visto en clases anteriores que la elasticidad del precio de la oferta es, cuando, es la que mide la variación entre el cambio del precio del bien cuando se modifica la oferta, pero no hemos visto en sí
una definición de elasticidad, una definición genérica, más que nada, ¿verdad? Porque lo hemos visto en temas en específico o respecto a factores, respecto a elementos en específico. La elasticidad, entonces, de manera general, eh, se define como como la medición o la forma de medir la sensibilidad de una variable económica a cambios en otra variable. En términos muy simples, en otras palabras, para que se pueda comprender mejor, es la medida de cuánto cambia una variable en respuesta a un cambio en otra. Que, bueno, si se fijan, precisamente aquí abarcamos cualquier tipo de variable. No nos enfocamos en la oferta, en la demanda. Cualquier tipo de variable mide más bien esta variación en una variable y cuánto se modifica esta variable en respuesta a un cambio de otra, es lo que mide la elasticidad. Que como les decía, hay elasticidad precio de la demanda, que ya la vimos, pero todavía la vamos a retomar más adelante. Vamos a ver la elasticidad precio de la oferta, que también es un tema que ya repasamos en la clase anterior. La elasticidad cruzada, que también ya la vimos y la vamos a volver a ver. Y vamos a ver también algunos casos prácticos y pues la elasticidad y la política económica también como tema. Bueno, básicamente la elasticidad así se define de manera general, eh, y consiste en que hay dos variables que se modifican y una de ellas se modifica y la otra se modifica, pero en respuesta a a la modificación de la primera variable, que ahorita lo vamos a ver más adelante en cómo ocurre en la demanda y en la oferta para que se pueda comprender mejor. La importancia de este concepto o de la elasticidad en general radica en que se puede comprender, eh, o más bien comprender la elasticidad es crucial para analizar cómo reaccionan los consumidores y también los productores ante cambios en precios, en ingresos y también otras variables económicas. Esto es esencial para la toma de decisiones en políticas económicas y también estrategias empresariales. Básicamente, esto le sirve a las empresas para ver cómo se modifican los precios ante la falta de ciertos insumos o ante la modificación de ciertos factores de la producción. Y evidentemente esto también impacta en el comportamiento de los consumidores. Muchas veces cuando se aumenta el precio por la modificación en la oferta, hay veces que los consumidores empiezan a consumir más ese producto si el precio disminuye, o si el precio aumenta, pues lo más común es que ya vayan a dejar de consumir ese producto. Obviamente no se cumple siempre esta regla, pero es lo que por lógica esperaríamos, que cuando un precio aumenta, el producto va a ser menos consumido, que cuando un precio disminuye, por el contrario, el precio va a ser más, perdón, el producto va a ser más consumido. Ya dependería del caso en concreto, pero esa es como que la regla general, que tiene sus excepciones. Por eso es importante para las empresas comprender este concepto de de la elasticidad para saber eh, cuál es el fenómeno que normalmente ocurre cuando existen esta variación en diferentes variables y de esa forma pues tomar una decisión. Si por ejemplo ven que cuando se aumenta la demanda de un producto, el producto aumenta su precio, lo más común es que las empresas vayan a producir más de ese bien y pues para de esta forma obtener un mayor ingreso para vender, porque hay una alta demanda de ese producto. Entonces como está una alta demanda, lo van a comprar y van a generar más ganancias. Por otro lado, también vamos a ver en esta diapositiva los tipos de elasticidad. Principalmente se estudian la elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la oferta, elasticidad de ingreso de la demanda y también la elasticidad cruzada de la demanda. Cada tipo de elasticidad proporciona información distinta y también relevante sobre el comportamiento del mercado. También, como les decía en la clase anterior, ya vimos también la elasticidad en el mercado de factores, vimos cómo
esta se presenta en cada uno de los factores que vimos ya en la clase anterior. Pero por ahora vamos a ver estos factores principales, perdón, estos tipos principales. Eh, Vamos a comenzar precisamente con la, la elasticidad. Ah, bueno, esto es lo que les comentaba, que existen tipos principales de la elasticidad, pero vamos a ver en este caso la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, que se define como ED, se define como la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien en respuesta a una variación porcentual en su precio. Entonces, aquí básicamente lo que nos quiere decir es que cuando se varía el precio de un bien, se va, también va a variar la cantidad demandada de ese bien. Es decir, si se cambia el precio, la demanda puede aumentar o puede disminuir, depende del caso en concreto. Precisamente en este cuadro en este cuadro azul de la diapositiva pueden apreciar los diferentes supuestos en los que se puede presentar esta demanda elástica, perdón, sí, esta elasticidad en la demanda, perdón. Podemos englobarlo en estos tres supuestos. Primero, se puede tratar de una demanda elástica. Aquí los consumidores son muy sensibles a los cambios en el precio. Esto quiere decir que si se modifica el precio, entonces también se va a modificar en gran medida el consumo de ese bien. Les digo, puede ser de manera positiva o de manera negativa, dependiendo del caso en concreto. Si, por ejemplo, el precio del bien aumenta, lo lógico sería que la demanda de ese bien va a disminuir porque está más caro. Si se trata de una demanda elástica, ese consumo se va a ir muy a la baja. Pero si, por ejemplo, hablamos de una demanda inelástica, que es cuando los consumidores son poco sensibles a los cambios en el precio, en este caso, vamos a seguir con el mismo ejemplo, el precio del bien aumenta en una medida alta, pero supongamos que la demanda sí disminuye, pero no disminuye tanto. Aquí estaríamos frente a una demanda inelástica. ¿Por qué? Porque sí se disminuyó la demanda del bien, pero no se disminuyó en una gran medida, y esto es lo que sí pasaría en una demanda elástica. Por otro lado, en una demanda unitariamente elástica, el cambio en la cantidad demandada es proporcional al cambio en el precio. Entonces, aquí ya existe una proporción. Si el precio aumenta mucho, la demanda va a bajar mucho. Si el precio aumenta poco, pues la demanda va a bajar poco. Este ya es un supuesto diferente. Básicamente, esta elasticidad también depende de muchos factores. Está la disponibilidad de sustitutos cercanos, el tiempo para ajustar el consumo, la proporción del ingreso gastado en el bien y también la necesidad del bien. Decimos que, por ejemplo, influye en la disponibilidad de sustitutos cercanos porque normalmente cuando un bien aumenta de precio, como les decía, lo lógico es que el consumo de ese bien disminuya, pero al final de cuentas, los consumidores van a buscar un bien que les genere la misma utilidad, pero que sea más barato. Por ejemplo, en el caso de que del precio del bien aumente, perdón. Pues van a buscar un bien sustituto que les genere una utilidad igual o una utilidad similar y que sea más barato. Y también hablamos de que hay bienes de lujo y bienes de necesidad. Cuando se trata de bienes de necesidad, lo más común es que no afecte tanto en el cambio del precio, porque son bienes necesarios, que independientemente de si el precio aumenta o disminuye, los tienes que seguir consumiendo. Un ejemplo que se me ocurre a mí, pues son muchos alimentos, o por ejemplo el agua. El agua, independientemente de que el precio siga aumentando, pues es un bien necesario y tienes que seguir consumiéndolo, tienes que seguir comprando. Entonces, aquí no afecta mucho, no hay mucha elasticidad porque ese bien se sigue consumiendo. En cambio, hay bienes de lujo, como algunos refrescos, por ejemplo, que no son necesarios, pero que los compras más que nada para consumirlos por lujo
Si aumenta mucho el precio, pues lo común es que dejes de consumir esos productos. De esos factores depende esta elasticidad. Por otro lado, tenemos la elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta se define como la variación porcentual en la cantidad ofrecida de un bien en respuesta a una variación porcentual en su precio, que básicamente se trata de lo mismo si se fijan. Aquí hay una variación en el precio del bien y cuando varía el precio también va a variar la oferta de ese bien, es decir, la disponibilidad de ese bien. Igual que en la elasticidad precio de la demanda, tenemos también diversos supuestos, o sí, diversos supuestos son los que se puede presentar esta elasticidad de la oferta. Tenemos, por ejemplo, una oferta elástica, eh, en donde los productores son muy sensibles a los cambios en el precio, que básicamente es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, nada más que aquí, en lugar de que los consumidores sean quienes son sensibles ante estos cambios, quienes son sensibles a estos cambios, pues son los productores. Porque, por ejemplo, si el precio de un bien aumenta, lo lógico es que los productores quieran producir más de ese bien, porque como el precio aumenta, pues lo van a vender más caro. En cambio, si el precio del bien disminuye, lo lógico sería que los productores pues no estén interesados en seguir produciendo ese bien, precisamente porque disminuyó el precio de ese bien y lo van a tener que vender más barato. Por otro lado, la oferta inelástica, como ya dijimos, aquí los productores son poco sensibles a los cambios en el precio. En el primer supuesto, supongamos que aumenta mucho el precio del bien, pues los productores van a comenzar a producir mucho. Pero puede también pasar que aumente mucho el precio del bien, pero aún así los productores empiecen a producir un poquito más, pero no tanto, no en una mayor medida. Esto ocurre dependiendo del caso en concreto. Hay veces que a lo mejor no están interesados en producir tanto porque quieren ir produciendo de poco en poco eh, para que tampoco haya una oferta, para que no haya mucha oferta y no se equilibre el mercado. Ya depende de la estrategia de cada empresa también. Y por último, tenemos la oferta unitariamente elástica, que aquí, como decíamos, el cambio en la cantidad ofrecida es proporcional al cambio en el precio. Hay otros factores también que influyen para determinar esta modificación en la elasticidad de la oferta, que decimos son el tiempo de producción, la disponibilidad de factores de producción. Veíamos cómo en la clase anterior veíamos cómo si algunos factores están disponibles, se modifica la oferta o la demanda de un bien. También depende de la capacidad de almacenamiento y la flexibilidad en los precios productivos. Creo que precisamente esto último es muy importante porque a veces también es determinante si el proceso de producción les va a costar mucho a las empresas o si les va a costar poco. Si les va a costar poco, pues lo común es que sigan produciendo más, pero si el proceso de producción es muy caro, pues van a tratar de producir menos. Por otro lado, tenemos la elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien a cambios en el ingreso del consumidor. Aquí hay que tener mucho ojo. Aquí lo que se modifica primero es el ingreso del consumidor y cuando varía el ingreso del consumidor, varía la cantidad demandada de un bien determinado. Y aquí podemos hablar entonces de dos supuestos, de bienes normales y de bienes inferiores. Bienes normales decimos que son en aquellos casos en que la demanda aumenta con el ingreso, que esto es lo más lógico, cuando aumenta el ingreso de los consumidores, tienen más poder adquisitivo, pero la demanda, bueno, y lo lógico es que la demanda aumente porque como los consumidores tienen más poder adquisitivo, pues tienen más posibilidad de comprar otros productos. En cambio, tenemos bienes inferiores en donde la demanda disminuye con el ingreso, es decir, tienen mayor ingreso los consumidores, pero esta demanda se disminuye. Precisamente comprender cómo cambian los patrones de consumo con el crecimiento económico
evaluar, es una de de las aplicaciones de esta elasticidad. Y precisamente antes de continuar con las demás aplicaciones, me gustaría hacer ese comentario, porque eh, el caso en el que se puede dar este supuesto de bienes inferiores es precisamente cuando cambian los patrones de consumo en el consumidor. Por ejemplo, cuando se tiene cierto poder adquisitivo, eh, vas a preferir consumir los productos pues que se amolden a tu presupuesto, ¿verdad? A tus restricciones presupuestarias. Entonces, supongamos que ya que comprabas cierta marca de ciertos bienes porque era para lo que tenías, lo que tú podías comprar, pero cuando aumenta el ingreso del consumidor, eh, pues puede cambiar este patrón de consumo. A lo mejor va a comprar otras marcas que le cuestan más, pero prefiere comprar esa marca que aunque le cueste más, entonces se deja de consumir la otra marca que le costaba menos. Entonces, a esto se le llama bienes inferiores. Otra de las aplicaciones de esta elasticidad puede ser evaluar el impacto de políticas de ingresos en la demanda de productos y servicios y también segmentar mercados según el ingreso, que es lo que les digo. Varía dependiendo del ingreso del consumidor. Por otro lado, tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien a cambios en el precio de otro bien. Precisamente aquí hay una sustitución de bienes y podemos hablar de bienes sustitutos y de bienes complementarios. Los bienes sustitutos, o se actualiza este supuesto de bienes sustitutos cuando hay un aumento en el precio del bien B, incrementa la demanda del bien A. Es decir, aumenta el precio de un bien y como ya está más caro, la gente va a consumir el bien A en lugar del bien B, lo va a sustituir porque es más barato. En cambio, los bienes complementarios se trata en aquellos casos en que el aumento en el precio del bien disminuye la demanda del bien A. Es decir, aumenta el precio del bien B, pero por otro lado se disminuye la demanda del bien. Hay ciertas implicaciones en esta elasticidad cruzada. Eh, Entre estas implicaciones encontramos ayuda a las empresas a entender la relación entre productos y ajustar estrategias de precios y marketing, identificar bienes complementarios y sustitutos. También esto es clave para la planificación de producción y también de ventas. Como siguiente punto tenemos la elasticidad y la política económica. Eh, la elasticidad pues es importante para diversas cuestiones relacionadas con la política económica. Entre ellas se usa para la formulación de políticas. Esta es crucial para diseñar políticas fiscales y de subsidios. Los gobiernos pues consideran o deben de considerar la elasticidad de la demanda y de la oferta para prever el impacto de impuestos y también de subsidios en el comportamiento del mercado. También impacta en el tema de los impuestos, ya que los bienes con demanda inelástica son más adecuados para ser grabados, ya que los consumidores continuarán comprándolos a pesar del aumento de precio, lo que genera ingresos fiscales sin grandes caídas en el consumo. Entonces, el gobierno tiene que identificar estos bienes con una demanda inelástica, es decir, que no se va a modificar mucho la demanda para poder saber eh, a cuáles bienes ponerles un mayor impuesto o grabarlos en mayor medida y cuáles bienes pues no es necesario o no les conviene tanto grabar por el hecho de que van a dejar consumidos por ser más caros. También tiene relación en el tema de los subsidios. En productos con oferta elástica, los subsidios pueden ser más efectivos para aumentar la producción y también reducir los precios. Y también tienen injerencia en las regulaciones de precios, ya que establecer precios máximos o mínimos debe considerar la elasticidad para evitar escasez o para evitar excedentes. Por ejemplo, un precio máximo en un mercado con oferta inelástica pues puede llevar a una grave escasez.
Como siguiente punto tenemos algunos casos prácticos. Eh, Entre los casos prácticos y ejemplos reales para conocer esta o para comprender mejor este tema, podemos poner como ejemplo la industria del petróleo, donde la demanda es inelástica a corto plazo, pero es más elástica a largo plazo, lo que afecta a decisiones de producción y también políticas energéticas. Es una demanda inelástica a corto plazo porque pues el petróleo a final de cuentas no es un bien, eh, nes- podríamos catalogarlo como un bien de necesidad más que un bien de lujo porque el petróleo es utilizado para generar otros hidrocarburos y además del petróleo surgen también otros materiales. Por eso es inelástico a corto plazo, porque no hay una modificación tan grande si se modifica el precio de este. Eh, y Históricamente, un ejemplo de esta elasticidad puede ser las políticas de impuestos sobre productos como el tabaco, por ejemplo, que han tenido éxito debido a la demanda inelástica de estos bienes. Es decir, se han grabado estos bienes como el tabaco y a pesar de que se aumenta el precio, pues la población no deja de consumirlos. Entonces, con el tiempo, con el paso del tiempo, se han seguido aumentando los impuestos respecto al tabaco y de como quiera la población sigue consumiéndolos. Entonces, hay una demanda inelástica. Por otro lado, pues tenemos el tema también de otros bienes como las manzanas, que, por ejemplo, aquí si aumentamos el precio de 1 peso por manzana a 1,2, pues la cantidad demandada va a disminuir de 100 a 80 unidades. Esto es un ejemplo de un ejercicio que se puede hacer para determinar precisamente cuál es la demanda elástica en este caso. En resumen, ya para cerrar con esta clase, pues hemos explorado los diferentes tipos de elasticidad, hemos explorado sus fórmulas, sus interpretaciones, los factores que las afectan y también su aplicación práctica en políticas económicas y estrategias empresariales. La elasticidad, pues, es una herramienta esencial para entender cómo las variables económicas interactúan y también el cómo afectan las decisiones de consumidores y de productores. Básicamente con esto cerraríamos la clase del día de hoy. No sé si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, prácticamente sería todo por el día de hoy. Bueno, antes de cerrar, nada más para recordarles la actividad de esta semana, que es un cuestionario que consta de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple y abarcan pues temas claves de esta unidad. Tienen un tiempo límite de 1 hora para realizar este cuestionario. Y cada uno de ustedes pues tiene 2 intentos para completar el cuestionario y pues se va a considerar la calificación más alta para esta actividad como la calificación oficial. Este cuestionario es muy importante porque se pondera como una actividad dentro del curso y pues ya saben las recomendaciones técnicas de siempre. Asegúrense de contar con una conexión a internet estable, revisen pues sus respuestas antes de enviar cada intento. Recuerden que pues darles un segundo intento es con la finalidad de que puedan mejorar su primer intento y tengan un mejor desempeño. Básicamente, eso sería todo. Recuerden que si tienen alguna duda de la clase, de la actividad, tienen algún problema, pues pueden contactarme por medio de la plataforma sin ningún problema. Dicho esto, sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.